preguntas por candidato, me están indicando, y es justamente eso lo que ustedes están viendo ahora en pantalla, que probablemente también vamos a estar comentando los detalles, cada uno de esos detalles más adelante en el programa. Don Camaro. Si no, municiones van y vienen tratando de deslegitimarse, particularmente entre lo que es la guerra declarada de la candidatura de Sichel versus Provoste, pero veamos cuánto se va a poder hablar acerca también de los programas de gobierno, de los contenidos de hecho, y nosotros a la espera también de poder sintonizar con esto que estamos viendo en pantalla, que es el comienzo y donde están hablando también ya ahí en ese debate. Escuchemos un poco. La humanidad respecto a el modelo de desafío, yo me imagino que, salvo José Cast, vamos a estar todos de acuerdo acá en que tenemos que hacernos cargo. Por lo tanto, desde todas nuestras políticas del Estado vamos a tener un enfoque verde. Muchas gracias, candidato Boric. Recordemos que cada uno de los candidatos tendrá derecho a réplica una vez segundos. Ya se inscribió uno, así es que vamos a tener, se inscribieron dos. Ya me van a dar tiempo para poderlos anotar. Ahora le corresponde a la periodista Verónica Franco preguntar cooperativa al candidato Eduardo Artés. Señor Artés, ¿cómo está? Muy buen día. Plantea la recuperación, así la llama usted, de todos los recursos naturales, industrialización nacional. ¿Por dónde va a partir con eso? Bueno, muy buen día. Primero que todo, saludar a mis colegas, los profesores, en el Día del Profesor. Ya, los profesores hoy día están luchando, están organizados, ¿no es cierto?, contra el veto presidencial que es sobre algo que ni siquiera al Estado le cuesta un solo peso. Dicho eso, claramente nosotros entendemos que tenemos que fortalecer el Estado, y el Estado no puede seguir nada más que en tributaciones, y eventualmente tiene que tener fuentes propias para poder acumular los recursos para llevar adelante todas las demandas sociales en educación, salud, vivienda, etcétera. Entonces nosotros claramente estamos el cobre, el litio, la pesca, y hacer un efecto mismo. Eso significa que va a expropiar, no va a comprar. El Estado no va a pagar nada por eso. Se va a analizar en cada caso con su mérito, y seguramente, dado la cantidad de letra chica y de recursos que se van por el lado, siente como para no pagar ni un peso, y eso quedar en más. ¿Su programa, señor Artés? Usted comprenderá que estamos en un momento hoy día de una crisis profunda, económica, institucional. Nuestro gobierno y los gobiernos... ¿Tiene monto? Los gobiernos, creo, en esta pasada no más de 2 años, tienen que estudiar. La salud y la educación pública gratuita, ¿cuánto cuesta? Hoy día un plan de emergencia para enfrentar la emergencia económica e institucional de un sistema que se cae a pedazos. Lo entiendo, pero ¿cuánto cuesta eso? Eso pregúntele a los demás candidatos, ¿sabe por qué? Porque le van a decir cifras que ninguno va a cumplir. Las cifras están planteadas por el propio presupuesto, que allí están, que lo vamos a ver el tema de la evasión, vamos a ver el tema de la corrupción, porque es un plan de emergencia, Muchas gracias, candidato Artés. No es una empresa esto. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora le corresponde a el periodista Nicolás Vergara, candidata Yanna Proboste. Yanna, bueno, única mujer y yo soy el único hombre, así que tenemos otra condición en común. Yanna, usted ha dicho en múltiples oportunidades que no está por nacionalizar los fondos de pensiones, lo he dicho en prácticamente todos los debates. Sin embargo, hay un proyecto 193. Bueno, estamos revisando entonces con la imagen de Archi, ¿verdad?, las radios asociadas en este debate presidencial, donde hay, por supuesto, mucha expectativa, sobre todo más allá de los dimes y diretes y la confrontación presente en las últimas semanas, particularmente para que se puedan explayar en sus proyectos y así contrarrestar ideas, algo que muchos han sentido que ha faltado, particularmente en el último debate. Y ahí volvemos a escuchar la señal. De otros considerandos. Entonces, si usted no es partidaria de nacionalizar los fondos, ¿por qué no ha retirado su firma de ese proyecto que hoy día está en la Comisión de Constitución del Senado? Bueno, muy buenos días, Nicolás, nuevamente. Agradecer el esfuerzo que hace Archi a lo largo de todo el país,
poder transmitir las ideas que cada una de las candidaturas representa. Quiero partir expresando mi más profunda solidaridad con Alejandra Soto, presidenta del sindicato Amanda Jofré, brutalmente golpeada, apuñalada, rociada con benzina y luego prendida a fuego. Creo que basta ya de violencia e intolerancia. Dicho lo anterior, tiene que ver también con el tipo de país en el que nosotros queremos vivir y tenemos que ser capaces de construir pensiones dignas que dejen de lado ya un modelo fracasado de las administradoras de fondos de pensiones. Lo que señala el proyecto de ley que nosotros hemos suscrito mucho antes de ser candidata presidencial. Muchísimo antes. Algunos meses, tampoco muchísimo. Marzo del 20. Y lo que hemos señalado es que queremos derogar el decreto ley 3500, que es el que dio origen a las administradoras de fondos de pensiones. En ese mismo proyecto se señala que siempre los recursos serán de los trabajadores y trabajadoras, que lo que busca es poder migrar a un sistema de seguridad social con los estándares de la OIT que recoge el aporte de sectores empresariales, de los trabajadores y trabajadoras. Usted afirma, en ese proyecto se afirma que se les entregará un certificado que se denominará bono de reconocimiento nacional previsional, cuyo monto estará afecto a una rentabilidad garantizada de un 2% anual. La rentabilidad promedio de los fondos de pensiones ha sido del 7%. Bueno, mire, lo que nosotros hemos planteado en nuestro proyecto de ley es precisamente que el esfuerzo, y que nosotros hemos ratificado además en nuestro programa de campaña, es que vamos a tener un verdadero sistema de seguridad social que garantice pensiones con dignidad. Cuando se habla de nacionalizar, Nicolás, ¿sí?, es la posibilidad de traer parte de los fondos de los trabajadores y trabajadoras que están en el extranjero a nuestro país. No dice eso el proyecto. El proyecto de ley no dice eso. Pero usted me está preguntando y yo le estoy respondiendo. Yo le pregunto, no, es que yo tengo el texto del proyecto de ley, está acá, lo podemos leer. Mi pregunta es por qué, si usted no está de acuerdo con este proyecto de ley, porque eso es lo que me está diciendo, no ha retirado su firma. No, lo que le hemos señalado, yo estoy absolutamente de acuerdo en que tenemos que derogar el decreto ley 3500, el que dio nacionalizar los fondos a la administradora de fondos de pensiones, que ha sido un fracaso, que es el responsable de entregar pensiones miserables a los trabajadores y trabajadoras. Esa es la protesta de la AFP, pero no se preocupe, no nos distraigamos. Ok, estamos con el tiempo cumplido. No, pero que termine de contestar. Y lo que nosotros hemos señalado es que los recursos van a ser siempre de los trabajadores y trabajadoras. Y no va a retirar la firma. No vamos a retirar la firma, y lo que hemos señalado en nuestro programa de gobierno es que vamos a tener un piso común para todos los mayores de 65 años, al 90% de los mayores de 65 años, que tiene 225.000 pesos de base que se agrega a la pensión que Gracias, candidata. recibe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le corresponde a la periodista Carolina Urrejola preguntar al candidato José Antonio Caz. Buenos días, José Antonio. Sí, después ahora estamos por terminar. Esta es la última pregunta del bloque y ahora viene la réplica. En su programa y en su propuesta por un Chile más verde se encuentran medidas de protección del medio ambiente como definir áreas protegidas, avanzar en energías sustentables o revertir el daño ambiental. Sin embargo, hay algo que llama la atención y me gustaría que aclarara. La siguiente frase: se adoptarán medidas de captura y secuestro de emisiones o cierre de las principales plantas térmicas en el caso de que se valide fehacientemente la postura climática dominante, que hasta ahora no se aprecia, pues se basa en simples correlaciones recientes. ¿Usted cree o no cree en el cambio climático? La emergencia climática es una realidad y hoy día nos vemos afectados en Chile a lo largo de toda nuestra extensión. Y nuestro programa de gobierno contempla más de 200 medidas en temas medioambientales, y una de las que planteamos, que es ese punto en concreto respecto de las termoeléctricas, que fueron en su mayoría instaladas y promovidas por Michelle Bachelet, nosotros la hemos cuestionado siempre. El tema es que si queremos garantizar la seguridad energética, tenemos que también ver cómo las vamos retirando del sistema en la medida que vamos avanzando en la energía renovable. Perfecto, pero ¿qué significa que no se aprecia que esté validada la postura climática dominante? ¿Usted no cree en el consenso científico que da cuenta de que las emisiones aceleran el cambio climático? Sí, nosotros creemos en el tema de la emergencia climática. ¿Y entonces qué significa esta frase? Aclárenmelo, esa frase significa que uno tiene que ir retirando la energía que es contaminante en la medida que puede ir reemplazándola, ojalá cada vez más, de manera más acelerada, como hoy día estamos en Chile en el 2030, pensando que íbamos a estar en el 2020 de energía renovable. Eso se avanza mucho más rápido de lo que esperamos, y en la medida que se avance en eso y le vamos a dar certeza a la gente de que no se le va a apagar la luz en ningún momento, se van a ir retirando. El problema ¿cuáles es que son las simples correlaciones recientes que usted dice? Es que si se retiran anticipadamente, tienen que entrar las centrales a diésel, que son aún más contaminantes. Eso lo sabemos, pero
¿a qué se refiere con las simples correlaciones recientes? Pareciera que usted pone en duda el consenso científico respecto de las emisiones de combustibles fósiles y el efecto que tiene. Perfecto, queda clarísimo. Y a propósito de lo mismo, si compartimos el diagnóstico de que estamos en una emergencia climática que deja incendios, heladas, sequías, inundaciones, ¿qué le propone usted a los agricultores que claman por una infraestructura más resiliente y que, por la falta de agua, son uno de los rubros más afectados? Bueno, también tenemos ahí un amplio plan. Primero, ordenar todas las cosas de las aguas, infiltrar las cuencas submarinas, embalses pequeños que puedan recibir esto, carreteras del agua, ya sea por el mar, por el territorio terrestre. Hay muchos planteamientos, pero primero hay que empezar a ordenar todas las autoridades que dicen relación con el tema de las aguas. Gracias, candidato. Ahí está cumplido el tiempo. Muchas gracias. Hemos terminado el primer bloque. Tenemos ahora solicitudes de interpelación de los candidatos José Antonio Kast, Gabriel Boric, Marco Enrique Ominami, Sebastián Sichel y Eduardo Artés. Ellos han levantado la mano. El primero fue... ¿También? También, ya que todos levantaron la mano. Ok. Bueno, también, Yanna Proboste. Ahí estamos con los 7 candidatos. Vamos por orden de quienes lo levantaron. José Antonio Kast tiene 30 segundos para interpelar y quien sea interpelado 30 segundos para responder. Me gustaría saber cuándo Gabriel Boric va a decir la verdad de su programa de gobierno, que entre comillas lo bajó, que todavía no sabemos si lo va a volver a subir o no, porque primero dijo, que iba a estar en contra del cuarto retiro porque había IFE, después que aprobaba el cuarto retiro pero con pago de impuestos, y después finalmente, quizás movido por el Partido Comunista, aprobó el cuarto retiro sin impuestos. ¿Cuándo le va a decir la verdad a los chilenos respecto del tema de las pensiones? Muchas gracias, José, por darme la oportunidad de invitar a todos quienes están escuchando a meterse a la página boricpresidente.cl, en donde van a poder encontrar más de 30 áreas con detalladas propuestas en diferentes aspectos programáticos presidenciales, y además en participa.boricpresidente.cl, en donde hoy día estamos llevando adelante un proceso participativo para invitar al pueblo de Chile a hacerse parte también de la construcción programática, porque acá las campañas se tratan no solamente de hablar, sino también de escuchar, y eso es lo que estamos haciendo a lo largo de todo. Muchas gracias. Usted también, candidato, pidió su derecho a los 30 segundos. No, yo quería felicitar a José Kast por haberse demorado menos que Sebastián Sichel en reconocer el error de que sí tiene o sí tuvo inversiones en Panamá, cosa que negó en el debate anterior. Pero le quería preguntar específicamente por su propuesta en materia de pensiones, porque él dice de que los miembros de las Fuerzas Armadas deben tener un sustantivo aumento de los aportes previsionales, los cuales irán a cuentas individuales junto a un seguro por retiro voluntario anticipado. Pero para el resto de la población, lo que dice es que la mejor forma, en comillas, la mejor forma para mejorar las pensiones es postergar la edad de jubilación, por lo cual el Estado debe promover el trabajo de los adultos mayores con incentivos. ¿Valen más los militares que los civiles, José Antonio? Los militares trabajan bastante más que ustedes, señor Boric, trabajan incluso horas extraordinarias, son trasladados del país con cargo a ellos mismos, no tienen derecho a contestarle a usted cuando los agrede en la plaza de Baquedano, en la plaza Italia. Ellos hacen una labor por Chile que yo reconozco y valido. Y respecto de las pensiones, déjeme decirle que sus propuestas solo perjudican... Le pregunto por la diferencia... Perdón, se lo va a restar a su tiempo porque yo no lo interrumpí, don Gabriel, Gabo, no sé cómo le dicen, pero... ¿Puedo ocupar todo mi tiempo? Dele. ¿Sí? Y que pregúntele a él, porque está nervioso. Ocúpelo. Gracias. Quiero decirle que nuestro sistema de pensiones lo que hace es darle rentabilidad, seguridad a todos los chilenos, a diferencia de los suyos. Y el tema del cambio de la edad de jubilación lo hemos señalado para las personas que hoy día se van a incorporar recién al sistema laboral, porque la expectativa de vida, gracias a la sociedad libre, ha aumentado y por lo tanto hoy día se requieren más recursos para financiar una diferencia de edad que no se tenía mientras usted o sus líderes, ¿no es cierto?, gobernaban. Porque en todos los países que usted promueve, la gente se muere antes. Ahora sí, cumplió su tiempo. 330.000 millones de pesos de ganancia de las AFP. ¿Se va a salir de nuevo de los tiempos? Ahora le corresponde, pidió también derecho Marco Enrique Ominami, lo escuchamos. Buenos días. Declararme un poco aburrido de esta pelea de dos machos alfa se están ahí en una pelea que me parece poco productiva, entonces invitando al diputado a otro debate y a la senadora. Ya que estamos de acuerdo, los he escuchado a ambos sobre el tema del fin de las AFP, ¿por qué hoy, ante el país, ante el pueblo progresista, no hacemos un acuerdo aquí, las candidaturas de oposición?
No Más AFP. Estamos disponibles para ese acuerdo hoy. Me parece que para que salgamos un poco de este, no sé cómo calificarlo, porque siempre dicen que uno se expresa insuficientemente. Jardín infantil, pelea de barro. Yo les propongo un acuerdo a la oposición hoy, Gabriel Yasna. Acuerdo a No Más AFP el 11 de marzo de 2022. Muchas gracias, pero tiene que interpelar a uno solo. Los dos, me parece que podrían perfectamente, tendrán 30 segundos. Hemos roto las reglas varias veces en este debate, por cierto. Veo que las reglas es un programa progresista que se rompe las reglas. Puede responder si sigamos rompiendo. Le doy 15 segundos a cada uno para que puedan compartir los 30. Marco, está bien debatir, no le tengamos miedo al debate, hay que hacerlo con altura de mira, y yo por supuesto que me comprometo, tal como nos hemos comprometido desde los movimientos sociales, que es de donde venimos, y hoy día también en nuestro futuro gobierno, a terminar con las AFP, que solo el año pasado ganaron 30.000 millones de pesos mientras seguían entregando pensiones de miseria a los chilenos y chilenas. Candidata Yasna Proboste. Yo agradezco a Marco Enrique porque nos permite volver a reafirmar en que no es que ahora, como candidata presidencial, digamos que vamos a terminar con la AFP, como Nicolás lo recordaba, yo lo dije mucho antes, siquiera de ser candidata presidencial. Tengo una firme convicción en que el fracaso de la AFP ha llevado a un profundo malestar, a vivir en una situación de mucha falta de dignidad para nuestros adultos y adultas mayores. Y por eso que en nuestro programa reafirmamos el que vamos a avanzar sin las AFP con un sistema de seguridad social que se basa en 3 pilares, con un pilar contributivo del Estado, en donde le vamos a asegurar al 90% de los mayores de 65 años 225.000 pesos, luego un pilar contributivo, que es la pensión que hoy día reciben, y un tercer piso con un pilar contributivo voluntario. Muchas gracias. Ese es nuestro compromiso, así es que te invitamos en esta tarea. He cometido un pecado, no he interpelado al profesor Artés sobre el tema de FP. Lo va a tener que hacer en otro para momento. darle 30 segundos al profesor. Lo va a tener que hacer en otro momento. ¿Puedo, Eduardo, también sumarme a la felicitación y reconocimiento del candidato Artés a todos los profesores y profesoras de Chile y volver a reafirmar que forma parte de nuestro programa, y hacemos una invitación también a todas las candidaturas a sumarse a pagar la deuda histórica de los profesores y profesoras, como lo hemos comprometido nosotros en nuestro programa. Nos sumamos todos. Sebastián Sichel le había pedido sus 30 segundos. Muchas gracias. Gabriel, en general tenemos diferencias respecto al sistema de AFP profunda. Yo creo en la libertad, soy un liberal puro y creo que cada uno debería tener en sus cuentas personales sus ahorros después del piso de dignidad y solidaridad que garantiza el Estado, y que cada chileno elige quién les administra esos fondos, como lo hacen en Australia, que hay 350 fondos, y por lo tanto si yo quiero que me lo administre alguien que hace inversión en riesgo, en emprendimiento, bienvenido. Si quiero que alguien lo hace en un fondo ambiental, bienvenido. Si quiero que me lo administre el Estado, bienvenido. Si quiero que me lo administre alguien que lucra con mis recursos, bienvenido. Que cada uno libremente decida quién le administre la cuenta personal. ¿Por qué quieres que sea un burócrata o el Estado, autónomo o no autónomo, el que lo administre, y no que cada chileno decida quién lo administra? Sebastián, la AFP, como señalaba anteriormente, solo el año pasado, mientras seguían entregando un promedio de pensiones de 288.000 pesos para los hombres y para las mujeres de 204.000 pesos, en que las castigan por realizar los trabajos de cuidado no remunerados, ganaron 330.000 millones de pesos. Por lo tanto, la postura que nosotros hemos planteado es que tenemos que avanzar hacia un sistema de seguridad social que entregue una pensión digna para todos los chilenos y chilenas. Y eso requiere un piso, un pilar no contributivo, un pilar contributivo y un pilar además opcional, en donde mediante otros mecanismos se pueda ahorrar voluntariamente. Muchas gracias. Ahora le corresponde al candidato Eduardo Artés, que también había pedido la palabra. Lo estamos haciendo por orden en que fueron levantando la mano. Don Eduardo. Gracias. Primero, agradezco a Marco de no incluirme en el bloque que está él, Proboste y Boric. Me parece muy bien, ya, porque aquí hay 3 bloques. Boric, Proboste, Meo, y luego Kast, Sichel y Parisi. Bueno, Parisi no sé si... Bueno, voy a la pregunta. José Antonio, usted dice que la crisis ambiental la va a enfrentar con una intervención del Estado. ¿Cómo se compadece eso con su actitud de menos Estado en general? ¿Cómo es posible tener inversiones y salir de la crisis ambiental, de la crisis en el tema del agua, ¿no? Sin que el Estado intervenga en forma vital y profunda? Muchas gracias. Le escuchamos, José Antonio. La combinación virtuosa es la relación Estado-privados. El Estado pequeño, austero, eficiente, con reglas claras, y privados que puedan invertir
en desarrollar la ciencia y la tecnología, que en estos casos es fundamental. Cerro Dominador, por ejemplo, es una inversión privada que fue controlada y dirigida por el Estado. Cualquiera de la planta desalinizadora de agua que hay en Caldera es una inversión más bien estatal, pero en una instalación concesionada privada. No, por lo tanto, perdón, yo te pregunto estamos con el tiempo, una cosa muy simple. Porque no podemos seguir, lo dejamos para otra oportunidad porque estamos con el tiempo y se nos va apretando el tiempo. Pero sí, como otros lo han hecho, yo también podría hacerlo, ¿no? Puede hacerlo en la próxima intervención, no hay problema, le damos después un par de segundos. Bueno. Candidata Yanna Proboste, usted también había interpelado. A mí me parece muy importante que nos pudiera el profesor Artés compartirnos cómo, independientemente de los bloques, yo creo que en esto compartimos la necesidad de avanzar en un Chile que nos permita tener mejores pensiones. Entonces, si nos puede comentar, si comparte lo que nosotros hemos planteado, en que esto tiene que ser sin un modelo de administradores de fondos de pensiones. Indiscutiblemente que tenemos que, ¿cómo se llama?, terminar con la AFP, pasar a un sistema único de pensiones de carácter estatal. La práctica de Chile ha demostrado cómo tenía inversiones sociales impresionantes, la caja de seguro, de empleados públicos, particulares, etcétera, con la construcción de vivienda, de lugares de recreación, etcétera, que construyó durante largos años en los periodos anteriores al golpe de Estado. Esa es una realidad. Hasta el día de hoy vive mucha gente en viviendas que fueron construidas con ese sistema. Se invirtió mucho, pero en lo social. Muchas gracias. Ahí estaba la primera ronda terminada entonces con las interpelaciones. Entramos en el segundo bloque de preguntas. Le corresponde a la periodista Carolina Urrejola preguntar al candidato Sebastián Sichel. Buenos días, Sebastián. En el actual escenario económico, ¿cómo interpreta usted la señal que están dando varios grupos económicos empresariales de no reinvertir utilidades en nuevos proyectos y en cambio están retirando sus ganancias y repartiendo los dividendos entre sus accionistas? ¿No le parece una señal de que dan por perdida su opción de llegar a la moneda? Gracias. No hago esa interpretación, Carolina. Creo que los inversionistas hacen, básicamente a veces por problemas éticos, no hacen la inversión, pero en este caso tenemos un problema de estabilidad en el país que es evidente. La violencia en la zona cero, lo que está pasando en la Araucanía, la inestabilidad respecto incluso a qué va a pasar en el futuro con los fondos de pensiones, el desastre que tenemos en la Convención Constitucional, con, yo digo, más bien, estas miradas hasta medias de emperadores diciendo cuánto van a durar los periodos presidenciales, creo que genera un espacio de incertidumbre que cualquiera que haya trabajado en el sector privado entendería rápido, que hacen que la inversión tambalee. Y por lo tanto tenemos un problema político que tiene que ver con la gobernabilidad y la estabilidad del país futuro y además, y aquí sí lo agrego, un problema ético en general con los inversionistas grandes en Chile que invierten poco en Chile. Pero esa doble dimensión está generando una tormenta perfecta que está generando, primero, que muchos tengan miedo de invertir en Chile, y es el principal riesgo cuando se hacen promesas imposibles de cumplir y cuando se valida la violencia en el sistema político, y además la inestabilidad sobre qué va a pasar en el futuro constitucional cuando se hacen declaraciones grandilocuentes que lo que generan es incertidumbre respecto a los periodos presidenciales o lo que puede pasar en el proceso electoral. Y por lo tanto deberíamos tener un poquito más seriedad en la política, en el debate, para no provocar estas crisis. La inversión no solo se consigue por sermones, sino se consigue también por la capacidad de un Estado de asegurar estabilidad y gobernabilidad en el futuro. Sebastián, hay empresarios prominentes que han apostado a su candidatura y han colaborado con el financiamiento de la misma, entre ellos ejecutivos de empresas del gas licuado, como decíamos, cuestionados por la Fiscalía Nacional Económica por falta de competencia. Ustedes han dicho en el comando que aportan como personas naturales, que no pueden saber. ¿Cómo cree usted que toma la ciudadanía el hecho de que quienes han tomado decisiones que afectan directamente su bolsillo en algo tan fundamental como el gas licuado lo estén apoyando ustedes? Primero, Carolina, ayer hasta hubo aclaraciones. La nota no solo era tendenciosa, sino que tenía mal hasta los nombres de los donantes. Cuando uno recibe donaciones de acuerdo a la ley, donan personas naturales con un RUT. Yo soy un candidato independiente, como dijo Verónica, y que quiero recibir los aportes por el CERVEL, pero lo más relevante, no recibo ni financiamiento de los partidos, ni recibo un sueldo, como dos candidatos, por estar acá. Y eso es muy distinto. Feliz de que el que quiera aportar en CERVEL lo haga, invitados a apoyar. Muchas gracias. Le corresponde ahora a la periodista Connie Stipicic preguntar al candidato Eduardo Artés. Eduardo, poder contar con la energía nuclear en Chile, ¿dónde ubicaría las centrales en un país que además es altamente cíclico, por lo tanto riesgoso? Mira, lo primero que por principio nadie podría estar para el uso de ningún tipo de energía.
Necesitamos nosotros asegurar todo lo que es el tema energético para un país que tiene que volver a ser industrializado, ¿no? Y claramente, una de las menos contaminantes es la energía nuclear. Hoy día existen las condiciones técnicas y científicas para tener energía nuclear muy segura. El problema de los desastres que tú nombras se sucedió fundamentalmente por una concepción de tipo capitalista de no... ¿Y cómo sería una concepción no capitalista de la energía nuclear? De no resguardar suficientemente o no hacer las inversiones. Eso pasó en Chernobyl cuando ya el socialismo ahí se caía, no había nada más, ¿no? O no era socialismo ya. Y lo que pasó en Japón es exactamente lo mismo, porque si eso lo construye unas cuantas cuadras más arriba, ¿no? Ahora bien, hoy día existe un material que no se usa en la energía atómica, para que usted sepa, el uranio, el torio, que es un nuevo, ¿cómo se llama?, ingrediente que se está usando particularmente en empresas atómicas chinas, ¿no? Y está produciendo, y no necesita agua para enfriar, sino que sal. O sea, ese es un tema muy importante. Hoy día, ¿cómo lo podemos hacer? Con un plan de inversión del Estado y también... ¿De cuánto? Y también con acuerdo a empresas extranjeras. Podemos llegar a un acuerdo con empresas extranjeras donde el Estado... ¿Empresas de qué naturaleza? O sea, multinacionales extranjeras dedicadas al tema energético. ¿Por qué no? Pero con un plan que signifique... Porque usted no es partidario de la presencia de multinacionales en muchos otros ámbitos, A ver, pero en este yo sí. estoy partidario por la nuestra industrialización, pero en un proceso. Porque cuando yo le digo que el Estado va a ser un 20% propietario por solamente el hecho de quedar la empresa en Chile, a los 10 años vamos a ser un 40% y así sucesivamente hasta que la empresa entera sea nuestra, ¿no? Y teniendo las ganancias la empresa que colocó su dinero de carácter extranjera, por cierto. Muchas gracias. Ahí estaba la respuesta del candidato Eduardo Artés. Ahora le corresponde a Nicolás Vergara preguntar al candidato Gabriel Boric. Gabriel, hola, buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Oye, a ver, en la discusión del cuarto retiro salió un interpelado inesperado, que fue el Banco Central, y específicamente su presidente Mario Marcel, que por muchos colegas tuyos parlamentarios fue criticado, se puso en duda inclusive su capacidad técnica. No es mi caso. Colegas tuyos parlamentarios, diputado Boric. Y lo que ha generado entonces es una discusión sobre el rol del Banco Central. Y hay quienes plantean, inclusive dentro de la Convención Constituyente, pero en el Parlamento y en equipos económicos que supongo son cercanos a su candidatura, como por ejemplo el caso del profesor López, que... No es cercano a mi candidatura el profesor López. Era el jefe económico de Daniel Jadwe. Daniel Jadwe fue parte de su comando, ¿no? Pero no es parte, Ramón López no es parte de mi comando y no es cercano a mi candidatura, como lo han dado cuenta sus declaraciones en los últimos días. Pero el Partido Comunista con el cual él colaboró, ¿no es parte de su...? El Partido Comunista es parte de la Alianza Pro Dignidad, por cierto, pero no Ramón López en particular. Y en ese sentido, ¿usted garantiza que la autonomía del Banco Central no será tocado y no valida las críticas que se ha dado, inclusive cuando se ha planteado que el Banco Central está saliendo de su misión al jugar un rol político en plantear las consecuencias macroeconómicas de un cuarto retiro? Hay un viejo dicho que... ¿Magallánico? No es magallánico esta vez, es gringo, y dice if not broken, don't fix it. Si no está roto, no lo arregles. Y en el caso del Banco Central me parece que ha cumplido de manera adecuada su labor, que es controlar la inflación. Por lo tanto, nosotros vamos a respetar no solamente la autonomía del Banco Central, sino los lineamientos que en ese marco emanen de la Convención Constitucional. ¿Cuál es nuestra propuesta al respecto? Yo confío plenamente en la capacidad técnica del Banco Central. Creo que eventualmente podríamos tener una discusión de si es que, como también planteaba Marco, si no me equivoco en el debate anterior, podría tener algunas otras facultades, por ejemplo, respecto a temas de empleo, como sucede, por ejemplo, en Inglaterra, pero no valido las críticas destempladas que se le han hecho por parte de algunos colegas al presidente del Banco Central, que está cumpliendo su labor, cuyo mandato constitucional es la preocupación por la inflación. ¿Y por qué en su voto por el cuarto retiro no le hizo caso al presidente del Banco Central? Lo que nosotros establecimos en el cuarto retiro es que, dada la situación actual y que todavía sigue habiendo muchas personas que requieren ayuda, como lo hemos podido ver a lo largo y ancho de todo Chile,
es a una costa de un necesario... daño macroeconómico. ¿Perdón? A una costa de un daño macroeconómico como el que describió el presidente del Banco Central. Lo que nosotros hemos establecido es que es necesario atenuar justamente esos costos y por eso nosotros hemos promovido, que fueron declaradas inadmisibles en la Cámara de Diputados, pero no me cabe ninguna duda que se van a reponer en el Senado, propuestas como, por ejemplo, establecer un tope en el retiro para evitar el ingreso de tanto circulante a la economía nacional, para evitar justamente estos efectos macroeconómicos, y además un impuesto a las personas más ricas, aquellos que ganen más de 2,6 millones de pesos mensuales, para que, por lo tanto, el retiro pase a constituir renta y, por lo tanto, entre dentro de los cálculos del impuesto global complementario. Con el Banco Central uno tiene que tener lo que dice no es dogma. Nosotros tenemos que tener... De acuerdo. ¿Y usted es partidario que los consejeros del Banco Central pueden ser acusados constitucionalmente por decisiones que tomen? Se nos va el tiempo. No, yo no soy partidario de eso. Muy bien, muchas gracias. Le voy a pedir a los periodistas que sean lo más concisos posible dentro de los 30 segundos con las preguntas para que no se nos vaya arrancando el tiempo, que ya se nos ha ido bastante ya. Le corresponde a la periodista Jessica Castañeda consultar a Yasna Proboste. Buenos días, Jessica. Yasna. Imposible no preguntarle por una publicación que aparece hoy en el diario La Tercera. Se titula El millonario juicio que Contraloría mantiene contra el esposo de Proboste por licitación de Junaef. En el detalle dice, el 21 de marzo del 2017, la Contraloría General de la República presentó una demanda en contra del ex coordinador de compras y contratos de la Junaef. Uno de ellos es su esposo, Mauricio Olanié, quien además, dice, es esposo de la candidata. La acción fue interpuesta ante el Tribunal de Cuentas del organismo y exige a ambos funcionarios involucrados que restituyan más de 859 millones de pesos. Quiero saber si estaba en conocimiento de esta información y cómo le afecta a su candidatura presidencial. Bueno, muchísimas gracias por esta información. Es bien curioso, la candidata soy yo, no mi marido. Me imagino que, y debo suponer que fueron a buscar a los paraísos fiscales, no encontraron nada, fueron a buscar a un financiamiento ilegal de la campaña, no encontraron nada. Y bueno, estas son cosas que solo se explican por el clima de crispación, de polarización de la campaña. Yo estaba en conocimiento de esta situación, mi marido trabajó durante 7 meses en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, no fue director, no fue jefe, no tomaba las decisiones. ¿Qué cargo tenía? Era un coordinador, era un funcionario a contrata. Esta decisión además se tomó en febrero del año 2017. Él estaba haciendo uso de su feriado legal desde el 2 hasta el 27, no estaba ni siquiera en la zona. Y me parece muy importante, y fíjese que yo agradezco el que haya surgido esta publicación. Primero porque espero, así como tantos chilenos y chilenas, en donde estos largos juicios se extienden, acá ni siquiera ha habido una sentencia de primera instancia, se han suspendido, producto de la pandemia y anteriormente también, la posibilidad de que se puedan presentar a los testigos. Entonces, espero que con esta publicidad, independientemente de que... ¿Le pega a su candidatura? No, mire, no, yo creo que muy por el contrario, porque uno se pregunta también, Jessica, si las mujeres tenemos que responder por los actos de otros, de nuestros maridos. Yo personalmente me alegro muchísimo el que hoy día pueda surgir esto, porque primero da cuenta en que además durante todos estos años en que ha estado esta situación y no se ha movido una causa en búsqueda de justicia, da cuenta además que nosotros, que yo en mi calidad, primero como diputada en ese tiempo, luego como senadora, nunca he utilizado ni un privilegio ni un tráfico de influencias para que esta situación siquiera fuera vista. Él ni siquiera ha podido presentar sus testigos, no ha habido fallo en primera instancia. Espero que esto sirva también para acelerar muchas causas que están no solo en un tribunal, que es una causa civil por lo demás, en el Tribunal de Cuentas de la Contraloría o en los tribunales de justicia. Pero insisto, la candidata soy yo, entonces seguramente fueron a los paraísos fiscales a buscar algo, no encontraron nada y encuentran lo de... Gracias. Le corresponde a la periodista Verónica Franco preguntar al candidato José Antonio Kast. Señor Kast, hablemos de pobreza. Según el Registro Social de Hogares, más de 16.000 personas viven hoy en situación de calle. Eso puede ser incluso 20.000 personas con la pandemia, ¿no? En su programa usted plantea garantizar acceso universal a vivienda para grupos excluidos, considerándolos a ellos como grupo prioritario. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuánto le va a costar eso? ¿Y cómo va a partir? ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, con los rucos que vemos a menudo ya desde hace varios años en pleno centro de Santiago?
Se ha producido una explosión de usos de bienes públicos por personas en situación de calle, y eso es muy grave y refleja una falta de preocupación de las autoridades, tanto a nivel nacional como a nivel comunal. Eso es algo que también afecta a otros ciudadanos que ven sus espacios públicos ocupados por personas en condición de calle. Eso se enfrenta primero dándole lugares para vivir a esas personas, que pueden ser hospederías o pueden ser otras condiciones que realiza muy bien la sociedad civil. Existe un programa que se llama Vivienda Primero, que ya muestra seguridad habitacional y que tiene un costo asociado que es menor que el costo de que estas personas estén viviendo en la calle. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay un paso previo a que esas personas puedan tener una vivienda digna o un techo digno, que es primero solucionar el problema de que están viviendo en la calle. Y para eso uno puede generar un complemento con la sociedad civil, con distintas organizaciones que les pueden dar un techo digno, alimentación, y eso va en beneficio de ellos mientras se puede realizar todo el programa de viviendas, que hoy día en Chile supera un déficit de 500.000 viviendas. Cierto. ¿Y qué espacio le da en su programa a los migrantes en ese sentido, además de cavar esta zanja en la frontera, los que ya están aquí? Bueno, y que viven hacinados o en campamentos. Sí, a diferencia de lo que plantea Gabriel Boric, que es abrir las fronteras, invitar a todo el mundo, decirle que le va a entregar vivienda y todo tipo de condiciones sociales, podría volver a subir su programa, señor Boric, porque no está, como usted dijo, su programa en su página. Hoy día hay unas propuestas. Acá. Y respecto de eso, la zanja es una de las medidas que evita el contrabando, evita el narcotráfico, evita la confrontación personal entre las fuerzas de seguridad. Yo le preguntaba en todo caso por la vivienda de los migrantes. Estamos con el tiempo cumplido, lo dejamos para una oportunidad. Tiene derecho a réplica si se inscribe en un instante más candidato. La réplica es contra los candidatos, no contra la periodista. O lo puede utilizar los 30 segundos para aclarar algo. Le corresponde a la periodista Connie Stipicic preguntar al candidato Sebastián Sichel. Sebastián, este es un buen espacio para aclarar dudas que van quedando. Usted dijo el otro día que estaba dispuesto a avanzar en el cuarto retiro, en la medida que se aprobara el retiro del 100%. Básicamente expresando su preocupación por el destino y el futuro de los fondos de pensiones, ¿verdad? Y para que nadie vaya a quitarle esos ahorros a las personas. Esas fueron sus palabras textuales. Pero su jefe económico ha dicho que no se trata de un retiro, sino que se trata de mover los recursos a una entidad distinta de la AFP para proteger a los pensionados. Aclárenos primero, ¿es retiro o es mover? Porque es bien distinto. Sí. Primero, y aquí viene la diferencia más profunda probablemente en cómo concebimos el modelo de pensiones. Yo no voy a defender a la AFP porque creo que además de ser pocas y ser una especie de oligopolio, en general nos quitan la autonomía a nosotros de decidir quién administra los fondos. ¿Qué es lo que proponemos? Es un proyecto de ley que propuso Jorge Alessandri, que después Iván Moreira también lo respaldó, que simplemente tú retiras tus fondos y los dispones a cualquier institución determinada por ley para que administre Ahora, esos pero fondos. ese retiro implica una liquidación en su momento que también tiene un impacto en la economía. Sí. Lo tiene, pero lo que está pasando sistemáticamente, Connie, y esa es la mentira del sistema político, no va a ser un solo retiro, va a ser un segundo retiro. Cuando vas en el cuarto, hay dos evidencias que uno a esta altura no debería hacerse el tonto. Es que van a seguir los retiros cada vez que aparezca un populista para ganar una elección, y lo que va a pasar después es que lo que quede se lo va a llevar un administrador fiscal. Yo no quiero que mi plata y ni la plata de ninguno de los chilenos la administre un ente fiscal solamente sin que yo pueda elegir. Esa es una diferencia sustantiva, como no quiero que la administren solo 5 entidades privadas. Quiero que cada chileno elija libremente independiente del efecto que una medida de esa naturaleza pueda tener sobre la presión inflacionaria, el aumento de las tasas y el panorama macroeconómico. Lo otro jugar a la mentira, que es lo que hemos jugado hasta ahora. Si cada retiro iba a ser el último, ¿por qué creer ahora a esta especie de colusión entre las candidaturas de izquierda que tenemos en Chile, creerles que va a ser el último? No tengo por qué creerlo, si la próxima elección municipal nos va a pasar exactamente lo mismo. Déjeme preguntarle están doblando el sistema y lo que están haciendo es perjudicando las cuentas personales. Yo voy a proteger las cuentas personales y la libertad de cada chileno de decidir quién le administran esas cuentas personales, porque son el fruto del trabajo de ellos. Está claro. Y no Déjeme lo que preguntarle otra cosa que tiene que ver también con su programa económico. ¿No cree usted que la idea de devolver el IVA en alimentos y medicamentos puede terminar abriendo una puerta que puede ser como la de los retiros? Por eso se la cito. Difícil de cerrar. Mañana puede ser el IVA a los materiales de construcción, pasado el IVA a los libros, otro día el IVA a los juguetes, y así suma y sigue. No, para nada.
creo que una de las cosas más raras que tiene el Estado de Chile es que le cobra impuestos y el más altamente recaudador a los más pobres en Chile, particularmente el IVA, y por lo tanto una medida que cuesta 1.800 millones fiscales con la ratificación de las boletas desde que existe la boleta electrónica no solo es implementable, sino que lo están haciendo Muchas los países. gracias, candidato Sebastián y se puede Sichel. determinar perfectamente quiénes, pero lo más importante es que los más pobres de Chile no financien la burocracia simplemente. Jessica Castañeda le pregunta al candidato Marco Enrique Ominami. Buenos días, Marco Enrique. La encuesta CACEM muestra que hay 490.000 venezolanos residentes en el país, es decir, hay un alza de más del 160% en relación a lo que se registraba hace 4 años, por ejemplo. Además, los venezolanos ahora están representando más del 40% de toda la población de inmigrantes en el país, seguidos muy por debajo de la población peruana, con el 15%. Quiero saber, en su gobierno, cómo se va a resolver el tema de la inmigración y qué medidas va a adoptar. Gracias por la pregunta, Jessica. Vamos a planificar, que no es lo mismo que seleccionar. Significa que vamos a hacer lo que hizo Chile en su mejor momento, una política migratoria planificada. Vamos a respetar todos los tratados internacionales y una vez que revisa un tratado internacional, si alguien entró por la ventana y no cumple con nuestros requisitos, será expulsado. Fortaleceremos además los servicios migratorios que son precarísimos. Si usted ve las filas, prepandemia eran enormes, imagínense ahora. Cuarto, vamos a llegar a un acuerdo de cuotas, como lo hicieron la superconservadora, por dar un nombre, Merkel, que cuoteó cuando tuvo una crisis con Turquía y con Siria, y se juntó con gente que probablemente usted y yo vamos a estar de acuerdo, no son nuestros modelos. Erdogan, Bashar al-Assad en su minuto incluso, fue parte de la conversación internacional cuotear. Yo propongo una reunión, y como jefe de Estado, responsable, con adversarios, mucho menos ideológico que este gobierno. Creo que con Bolsonaro, con Maduro, con todos los jefes de Estado. Ya, Marco, pero eso suena largo. Suena largo. Por ejemplo, ¿qué pasa cómo enfrentaría en este momento lo que está sucediendo en el norte del país? Con el permanente ingreso de ciudadanos por pasos no habilitados, el creciente tráfico también que hay de personas. Como lo he dicho, conozco muy bien esa frontera. Lo sé. Ahora, el problema, Jessica, es el siguiente. Usted considera largo este camino. Lo que pasa es el camino corto del incompetente, el presidente de Chile, es el que nos tiene aquí. Ese fue el camino corto. Corto fue tomarse un avión. Si llega la moneda va a tener que resolverlo. Evidente, y lo haré con seriedad porque si conozco algo en la condición de refugiado, porque lo fui. Conozco bien lo que es ser inmigrante. Sé exactamente lo que es ser inmigrante. Pero todavía no me dice cómo lo va a resolver en el norte. Otra cosa que no le guste mi respuesta es control de fronteras, que es dificilísimo, aumento de los servicios migratorios. El que no entre por un consulado, y tenemos más de 70 en Chile, será expulsado, pero después de proteger los tratados internacionales que nos obligan. Yo no quiero más gente que se muera en nuestras comisarías como inmigrantes esperando. Muchas gracias, candidato. Jessica. Muchas gracias. Ahí estaba Jessica Castañeda con el candidato Marco Enrique Ominami. Terminamos el segundo bloque. Los candidatos tienen la posibilidad de ver a quién le hacen alguna réplica. Tenemos inscritos a 3 candidatos. ¿Tenemos a alguien más? Nos queda muy bien. ¿Alguien más? ¿Señora Yanda? ¿No? Ya, también. Sí, también. Muy bien. Vamos con Marco Enrique Ominami, que fue el primero en pedir. No, primero lamentar que la única vez que se nombra la Convención Constitucional es cuando el candidato de Piñera, ex ministro de Piñera, que han sembrado el caos institucional, vuelve a despreciar la institución más importante que hay hoy día en Chile. Y lo segundo, una pregunta para el diputado Boric. ¿Qué país, con nuestro modelo de desarrollo, con nuestra deuda, ha logrado lo que usted quiere lograr en materia medioambiental? ¿Cuál país? Porque me parece importante que todos nos hagamos cargo de nuestros sueños, pero también los datos que Chile tiene una deuda pública, una institucionalidad precaria y un nivel de pobreza desatado. La pregunta es cómo crecemos, cómo desarrollamos con esas metas medioambientales. ¿Cuál es el país de referencia parecido a Chile? Por favor. Muchas gracias, Marco. Importante el tema que podamos hablar del tremendo desafío que tenemos como humanidad y en el que, insisto, vamos a estar, yo creo, todos de acuerdo, que es enfrentar la crisis climática. Hay diferentes momentos en los países. Yo creo que Uruguay ha hecho un trabajo muy interesante, que tiene una deuda pública parecida a la que tiene hoy día Chile. Chile está en un orden de un 37% del producto como deuda pública. Nosotros creemos que es importante diversificar justamente la inversión extranjera para empujar
industrias que no sean contaminantes. Ese desafío es una de nuestras prioridades. 2 puntos del PIB lo vamos a destinar justamente a las industrias que sean verdes para poder establecer un sistema que nos permita hacernos cargo de la tremenda crisis climática que tenemos y que es una preocupación a lo largo de todo Chile.